Hola, les voy a hablar sobre nuestro tema que viene siendo aprender a comunicarnos. El 4.1 yo les voy a explicar respecto a la unidad 4. Lo que viene siendo la comunicación es la base de todas las ciencias humanas, debo decir más o menos, ya que podría decirse que gracias a ella podemos comunicarnos con los demás, si no, no hubiera trasladado de conocimiento, no podríamos pasar nuestro conocimiento a otra generación de lo que ya aprendimos o viceversa, dice que yo aprendí algo y, toma estos conocimientos que yo aprendí, no poder entablar ninguna relación con nadie, ni siquiera podríamos socializar. O sea, la comunicación es vital en estos aspectos, porque cuando nos referimos a comunicación no nos enfocamos en lo que es el habla, sino que también nos enfocamos en los movimientos, en los gestos, en las miradas, en los gestos corporales que uno desempeña, como viene siendo las señales del cuerpo. Incluso con una simple mirada mal, uno pensaría que estás enojado o que no estás dispuesto a comunicarte. Algunas de las indicaciones para poder comunicarte de manera sana o concreta vendrían siendo tratarte de llevarte con ellos, con las personas que te comunicas, escuchar de manera atenta y sin interrumpirlos a los demás, expresar tu punto de vista sin esperar que los demás estén de acuerdo totalmente, pensar que uno también puede equivocarse, aceptar que todos piensan igual, que no todos piensan igual, perdón, ser claro en la manera de expresarse, porque si no tienes la manera clara de poder comunicar lo que quieres transmitir, la gente no te va a entender y no vas a poder transmitirles el conocimiento o lo que quieres entablar. En este caso, pues una comunicación. Aceptar que la manera de expresarse debe ser clara, asegurar que otra persona haya entendido de manera correcta, o sea, que la otra persona haya captado lo que tú le quieres decir, evitar discutir cuando estás enojado porque no sabes lo que puedes decir, pensar antes de hablar. Eso es muy cliché que la gente te diga, debes de pensar antes de hablar porque no sabes lo que vas a decir y piensas antes y lo dices. O porque la gente acostumbra a hablar antes de pensar muy bien. Puedes decirle, eres un tonto. Y no querías decirle eso y te sientes mal porque dices, ¿por qué lo dije? No quería decirte eso, pero realmente lo dijiste. Y también ellos no dar un punto de vista con el cual no sabes si estás bien. O sea, los demás se entiendan bien, pero tú no sabes cuál es. No debes de decir cosas que no sepas. Y otro sería, bueno, voy a explicarles lo que viene siendo también el lenguaje oral. Es el medio fundamental de la comunicación humana. La voz, el habla, la adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse de manera verbal y lingüística por medio de la conversación en una situación determinada y respecto a la determinación del contexto y espacio temporal. Esto quiere decir que respecto a donde estemos, el habla va a ser a veces distinto, ya sea en otro país, ya sea en otra ciudad. El habla puede ser muy diferente por los distintos idiomas que se presentan, pero casi siempre los significados son similares. Por ejemplo, puedes decir hola o puedes decir, no sé, no sé, hola, pero en chino, por ejemplo. Y la gente no lo va a entender porque la forma de comunicarse es muy diferente, pero simplemente es en el espacio que se desarrollaron muy distinto, pero es la misma, claramente. El lenguaje hablado se da como resultado del proceso de imitaciones de estímulos que existen en el ambiente. Esto quiere decir que conforme vas avanzando, conforme vas creciendo, tu, tu, tu lenguaje lo vas aprendiendo de tus padres o alguien que esté cercano a ti. Alguien que esté cercano te enseña a hablar. O sea, tus papás te dicen, ¿cómo se dice esta cosa? Tú estás poniendo atención, dices, ¿cómo se dice carro? Y empiezas a deletrear carro, una letra por letra hasta que lo aprendes finalmente. Y luego sigue el acto de hablar. En sí, el acto de hablar es efectuar expresando una oración correcta
gramaticalmente y con sentido. O sea, no decir cosas sin coherencia, cosas que no, ni al caso ni tengan nada que ver, implicar un compromiso con el entorno y un acto habla puede ser solicitar información, ofrecer disculpas, expresar indiferencia, expresar agrado o desagrado o no sé. Acto locutivo también es un acto que consiste en decir algo que se denomina así, así al hecho simple de hablar que realiza el ser humano. O sea, la manera más común. El acto ilocutivo es la interpretación de hablar con una finalidad. Y el acto perlocutivo son efectos o consecuencias que causan los actos ilocutivos. Mm, y yo les voy a explicar después el lenguaje escrito. El lenguaje escrito es muy importante para todas las personas, ya que este nos sirve para expresar diferentes ideas o conocimientos que tengamos y podamos de una manera más fácil expresarnos en diferentes. Esto se utiliza el escrito como en las empresas y en fuentes de información, ya sea en las escuelas también, para, para enseñar la metodología, que viene siendo la materia que estudia lo que viene siendo la gramática y todos los acentos. El lenguaje escrito existe solamente como un complemento del lenguaje hablado. O sea, si no existiera el lenguaje hablado, realmente no existiría el lenguaje escrito. Yo nunca he visto que digan, esta civilización solo hablaba en lenguaje escrito. Nunca se comunicaron de manera verbal. Y es muy irónico porque tienes que entender de que antes de llegar a una lectura, antes de poder entablar por así decirlo, un abecedario en tu lengua nativa, deberías de tener un lenguaje verbal, o sea, de manera oral. Y pues tiene sentido esto. Los lenguajes escritos evolucionaron más lentamente que sus correspondientes. Y el lenguaje escrito es una invención muy importante porque se usa en diferentes partes y para dar a veces soluciones a problemas. Pero más que todo se utilizan para expresar ya no solo como lenguaje hablado, sino que también por medio de la escritura. Um, y algunas de las normas que se presentan en la escritura pues viene siendo la planificación de planificar y corregir. O sea, pues no tener muchos errores. También se utilizan los signos de puntuación que son para ya sea acentos, ya sea pausar una oración, ya sea poner una coma cuando ya vaya muy largo. Y también tener buena caligrafía. Es importante tener buena escritura, porque si no, no se le podría entender. Y tener una presentación muy bien cuidada, estar ordenado y que se pueda entender lo más posible. Y el uso de las mayúsculas es muy importante porque se utiliza siempre al inicio de un texto o ya viene siendo en los nombres o títulos para remarcar que desde ahí se empieza. Um, y por mi parte pues sería todo. El lenguaje corporal. A menudo hemos oído aquello de lo que pensamos influye en nuestro estado de ánimo y por lo tanto en nuestra salud y sensación de bienestar. Lo que quizás no sabemos es que nuestro organismo también funciona a la inversa. Nuestras posturas corporales y nuestro lenguaje no verbal pueden llegar a influir e incluso cambiar nuestro estado de ánimo. Esto resulta especialmente útil cuando, por ejemplo, tenemos que afrontar una entrevista de trabajo o una reunión o conversación complicada. Así que tenemos que acudir a ellas sintiéndonos seguros, presentes y asertivos para seguir triunfantes de la situación. Las características son la expresión corporal recurre a las emociones, a los sentidos y al movimiento. Permite la expresión de una emoción y le da sentido a través del movimiento realizado. El movimiento del cuerpo no parte únicamente de una actividad física. Se trata de la manifestación del cuerpo desde diferentes perspectivas psicomotriz, socioafectivo y cognitivo. Los 7 canales del lenguaje corporal, que son las expresiones faciales, que son el indicador emocional más potente y en lo primero que centramos nuestra atención al interactuar. Lo importante es aprender a distinguirlas imprescindiblemente para dominar el lenguaje corporal. Los gestos. Estos constituyen movimientos que expresan estados emocionales que son reguladores de la interacción. Las posturas.
La postura corporal expresa básicamente el grado de interés y la apertura hacia los demás, reflejados en la exposición y orientación del torso. La apariencia. La apariencia continúa siendo uno de los canales más influyentes de la comunicación, a pesar de los avances sociales y del esfuerzo normativo en la lucha por la igualdad. El aspecto de una persona nos habla de su edad, sexo, origen, cultura, profesión o condición social y económica, entre otros muchos datos. Por más que intentemos sustraernos de los estereotipos, la apariencia sigue siendo la principal fuente de información a la hora de informarnos una primera impresión de alguien. La háptica. El tacto resulta imprescindible a la hora de establecer intimidad, denota compromiso, revela información muy sensible, como la posición del dominio en la interacción. El acto tiene gran poder en la hora de influenciar las conductas ajenas, como ocurre entre médicos y pacientes. La proxémica. La proxémica tiene su origen en la antropología y nos informa del uso del espacio y la interacción. Lo cierto es que cada persona tiene su propio espacio y además de variar según su estado de ánimo o las circunstancias ambientales, señalan incomodidad que genere nuestra aproximación. Para el lenguaje. El volumen, tono o velocidad de nuestra voz revela importante información, especialmente cuando intentamos ocultar nuestras emociones. Nos ocurre a menudo, por ejemplo, al hablar por teléfono con personas muy cercanas, basta con escuchar su tono al contestar para hacer el lenguaje. El volumen, tono o velocidad de nuestra voz revela importante información, especialmente cuando intentamos ocultar nuestras emociones. Nos ocurre a menudo, por ejemplo, al hablar por teléfono con personas muy cercanas, basta con escuchar su tono al contestar para saber que algo no va bien. La voz tiene una enorme influencia en la credibilidad y la persuasión. Voces nasales, tonos agudos y volúmenes altos tienen menos crédito en el público. Y recuerda, el silencio también comunica. Los tipos de expresión corporal según Ekman y Frentzen. Emblemas. Son los gestos utilizados que constituyen el lenguaje verbal y poseen un significado en particular y son expresados en forma consciente. De cualquier parte del cuerpo pueden estar involucradas al momento de expresar emblemas. Por ejemplo, un movimiento de cabeza puede decir que sí o que no. Ilustraciones. Son los gestos que acompañan al lenguaje verbal. Gestos reguladores. Son los gestos que favorecen la comunicación, la interacción con otros. Un ejemplo de esto sería extender la mano para saludar o hacer contacto visual. Gestos adaptadores. Son aquellos gestos a través de los cuales manipulamos o tocamos una parte de nuestro cuerpo. Estos pueden ser utilizados con el fin de disimular el verdadero estado de ánimo. Por ejemplo, la acción de rascarse es un gesto adaptador. Compañeros, seguimos con la presentación de la unidad 4. En este caso yo les voy a presentar el 4.2, que es voz, tono de voz, expresiones faciales y movimiento corporal. El lenguaje corporal incluye los movimientos corporales, las expresiones faciales y gestos, así como el tono de voz. Como primer punto tenemos la postura. Las personas hacen suposiciones sobre otros en los primeros 4 segundos. Por un ejemplo, en los negocios debes recordar que cuando entras a una sala la gente ya toma una decisión sobre ti antes de que te sientes. Bueno, esto pasa en cualquier lado siempre. Para asegurar que vas a una reunión de negocios con iguales debes tener una buena postura. Ponte derecho, ser un tipo bueno, ten cuidado del camino. Ten un caminar energético, ya que quieres mostrarle tu deseo de estar ahí y tu confianza en ti mismo. Es algo muy importante, tener la confianza de que quieres estar ahí. Como punto 2 tenemos apretón de manos. El contacto físico es parte esencial del lenguaje corporal, así que si lo haces mal podrías generar rechazo, mientras que hacerlo bien puede ser el primer paso a una transacción exitosa, en este caso de que sea vender algo, un producto, lo que sea. En la mayoría de los lugares del mundo, un apretón de manos en los negocios es la norma y a partir de él puedes tener una idea sobre si la persona es dominante o agresiva o pasiva. ¿Cómo detectar este punto? Que si la persona es dominante, agresiva o pasiva. El momento en el que nosotros saludamos a alguien, casi siempre
lo hacemos de manera recta. Eso significa que tener una persona neutra, que tú le pues, ser neutro, ¿no? Si nosotros saludamos con la palma hacia abajo, significa que ahí presentamos vulnerabilidad, ¿no? Que somos débiles, por así decirlo. Y si nosotros saludamos con la palma hacia abajo, es una señal de que somos superiores, pues es una señal de poder, por así decirlo. No sé si les haya pasado. Por ejemplo, en los trabajos es muy común cuando llega tu jefe a saludarte o lo que sea, ¿no? Casi siempre te saluda y él pone con la palma hacia abajo, o sea, él muestra el nivel que es, por así decirlo. Ese sería el punto número 2, la apretón de manos. Continuaríamos como en el punto número 3, que es tocarse la cara. Nunca toques tu cara, esto demuestra falta de confianza y deshonestidad, mientras que tocar tus labios puede ser señal de falta de acuerdos. Por ejemplo, mira, cuando ves a alguien tocarse la cara, instantáneamente desconfías de él. Yo creo que les ha pasado, bueno, a mí me ha pasado. También otro ejemplo podría ser tocarse o taparse la boca, indica que intentas ocultar algo, no sé, espero que no. Ustedes cuando dicen algo que no quieren decir, casi siempre terminan tapándose la cara. O por ejemplo, tocarte la nariz o frotarse los ojos indica que mientes. Creo que sí lo han notado, ¿no? Cuando ustedes saben que una persona miente, casi siempre cuando te dice algo se está frotando los ojos o para no mirarte a los ojos, ¿no? Eso sería en el punto número 3. El punto número 4 sería el tono de voz. El tono de voz juega un papel muy importante en la comunicación. Si estás tratando de conversar a alguien de algo, presta atención en tu voz. Si estás haciendo una afirmación o dando una orden, tu voz debe reducir su tono al final de cada oración. El tono de voz es muy importante saberlo manejar. Por ejemplo, si estamos dando una conferencia, por así decirlo, o, por ejemplo, cuando me imagino que he ido a conferencias o pláticas, cuando el conferencista está explicando un tema, casi siempre tiene que mantener su público atento, y para lograr esto tiene que mantener una voz fuerte, pero también acomodándolo a la plática que está dando, ¿no? Entonces su voz tiene que ser clara para que no se pierda esa atención de su público, ¿no? Entonces también hay que cuidar mucho que es la voz. También hay que cuidar eso que cuando se habla en público, bueno, se debe hablar como yo lo mencioné. Cada vez que realicemos una afirmación debemos de hablar con determinación, con voz firme y alta, sin titubeos. Bueno, en este caso pues me está pasando a mí porque la verdad no soy bueno para hablar en público. Ok, como punto número 5 tenemos la vestimenta. El rojo y el amarillo son colores de poder. Ten cuidado al usarlos, ya que pueden mostrar confianza o hacerte lucir arrogante en frente de las personas. Pues yo creo que esto pues algo del día, ¿no? La vestimenta casi siempre te etiquetan por la manera en la que vistes, ¿no? Bueno, esto es muy importante. Por ejemplo, si vamos a pedir trabajo, por ejemplo, no te vas a ir vestido en short y en chanclas, ¿no? Pues tienes que ir vestido formalmente. También depende del ambiente en el que estés y el lugar donde vayas a ir. Por ejemplo, a la playa, pues te vas a ir en short, en chanclas, ¿no? Y el punto 2 es para ser vulnerable. Observa los artículos de tus colegas. Esto es un ejemplo, ¿no? Como las plumas, los lentes. Pregunta aquí, ¿tienen bordes mordisqueados? Más que nada creo que esto es
Es algo similar a la postura, quiero pensar, porque parecer vulnerable es como no mostrar esta parte de vulnerabilidad, porque si lo muestras es como que se van a o se pueden aprovechar de ti. Algo así le entiendo, pero no le entiendo muy bien a esto. Como punto número 7 tenemos postura de parado. Si quieres dar la mejor impresión cara a cara con alguien, toma un pequeño paso a la izquierda de manera que tu ojo derecho se dirija directamente al ojo derecho del colega. Este punto número 7 yo creo que es muy importante cuando estamos en una reunión, presentando algo, saludando a alguien, por así decirlo. Si, por ejemplo, si miras a alguien que te está parado de manera, no sé, con los hombros caídos o con la espada erguida, tú sientes que pues esa persona es un poco, pues, por decirlo así, habrá problemas, ¿no? O sea, que es ineficiente o no le eche ganas, no es producido lo que hace. Entonces, la postura de parado es muy importante esto porque te da un punto, te da a imaginar cómo es esa persona, pues expresas lo que eres con simple postura de parado. Bueno, eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Bueno, buenos días, profesora. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez Herrera y hoy le voy a hablar sobre los tipos de comunicación que hay. Primero, antes que todo, ¿qué es comunicación? Comunicación es el proceso por el cual nosotros podemos intercambiar información, los mensajes que nosotros recibimos día con día, estableciendo un tipo de vínculo social, una relación social, ya que todos los días pues interactuamos con varias personas, con las personas que nosotros nos rodean, nuestra familia, el vecino, en la escuela, nuestros amigos, profesores. Para todas esas personas, pues nosotros tenemos que utilizar un tipo de comunicación que más adelante diré los tipos. Para que exista una buena comunicación, tiene que llevarse a cabo estos elementos que le voy a decir a continuación. El primero de ellos es el emisor, el cual soy yo, que quiero transmitir, lograr transmitir que usted pueda pues interpretar, saber este mensaje que le voy a dar. Así que usted se vuelve en el receptor porque usted está recibiendo mi mensaje que estoy diciendo. Después de ahí viene el código o codificación, que esto significa que es el idioma por el cual le estoy dando mi mensaje, estoy transmitiendo el mensaje que por esta vez, pues es en español. Después viene el canal de comunicación, que en este caso es pues el internet, ya que por este medio nos permite llevar a cabo mi mensaje. Después viene el contexto, en el lugar donde estoy haciendo el mensaje, donde estoy emitiendo este mensaje, que en este caso pues es en mi cuarto y en su caso pues espero que esté pues en su casa. Después viene el ruido. Es un factor muy importante ya que el ruido puede distorsionar mi mensaje y no se puede lograr pues apreciar o interpretar bien mi mensaje. Un ejemplo de ello pasa el señor de los camotes. Hace pues un cierto sonido muy peculiar de aquí de México y pues con facilidad uno se puede distraer y no puede llegar mi mensaje como yo quiero. No puede ser tan objetivo. Por último viene la retroalimentación o el feedback. Esto significa que cuando yo ya dio, que si yo hice mi mensaje y si llegó bien mi mensaje a la otra persona, ella me va a poder responder a lo que no entendió, una opinión, como usted. Usted no me puede responder pues físicamente porque estamos a distancia. Me puede pues responder por medio de mensaje. Si usted llegó bien mi mensaje, usted puede interpretar y responder a mi mensaje que estoy dando. Ahora sí, vamos a los tipos de comunicación. La primera es la comunicación verbal, que es la que estoy haciendo ahorita en estos momentos.
me estoy comunicando verbalmente, con palabras, pues con signos lingüísticos. Este tipo de comunicación es propia y única de los seres humanos, ya que nosotros pues nos comunicamos hablando. Dentro de esta comunicación verbal está la comunicación oral, que hace uso de las palabras habladas o de sonidos fuertes, ya sea risa o sea llanto. También en un grupo social, también se puede interrumpir si un grupo de personas está hablando en inglés. Y si yo no entiendo el idioma inglés, pues no voy a entender el mensaje y va a tener un choque, así que no voy a poder entender. Después de ahí viene la comunicación escrita, que son pues los códigos escritos, como sea un escritor o nosotros simplemente escribimos. Desde hace muchos tiempos atrás esto se ha utilizado en la comunicación escrita, pues desde que existen los jeroglíficos era su manera de comunicarse. Después, ya dentro de que pasa el tiempo, pues viene la carta, que pues se convirtió pues en algo novedoso en ese entonces, porque pues no había otra manera de comunicarse. Se tenían que mandar cartas desde país a país, con su respectivo estampado. Estos tiempos más modernos se ha ido actualizando la manera de comunicarnos en modo escrito, ya que ahora podemos escribirnos a larga distancia, país con país, punta con punta, de manera pues de las aplicaciones WhatsApp, Facebook, Twitter, entre otras aplicaciones. Ahora ya es más fácil, tenemos esa accesibilidad de comunicarse. Ya sea también usted, yo con usted, ya que me estoy comunicando a larga distancia sin salir de mi casa, solamente pues me estoy comunicando. Después viene la comunicación no verbal, que esto es todo lo contrario a la comunicación verbal, pero están ligados los dos juntos. Vamos a ver por qué. Este tipo de comunicación no verbal hace uso de puros movimientos, no hace nada de uso de signos lingüísticos. Solamente emitimos un mensaje a través de nuestros movimientos, de nuestro lenguaje corporal, ya sea nuestras posturas, expresiones faciales, miradas. Como en este momento usted me puede evaluar de un cierto modo, de esta manera, de las formas que estoy haciendo mis manos, si estoy nervioso, si estoy tranquilo, si de repente me empiezo a rascar, eso pues es un signo no verbal. Nuestras posturas que hacemos, ya sean las exposiciones, pararnos enfrente con, pues ya sea con 5, 10, muchas personas, llegamos a un punto que nos podemos poner nerviosos y la gente puede notar sin que nosotros lo digamos, nos puede evaluar por medio si cruzamos las manos, si nos rascamos, nos empieza a dar sudoración en el cuerpo, en las manos, en la frente, entre muchas cosas. Nuestro cuerpo es muy inteligente, pero pues también expresa lo que nosotros sentimos. Después de ahí viene la comunicación dependiendo del canal sensorial, que esto más bien se basa en los 5 sentidos que nosotros tenemos. Primero vamos en la comunicación auditiva. Esta comunicación es percibida a través pues del oído. Nos permite comunicarnos a largas distancias. Un claro ejemplo es la música, los conciertos que hacen pues en estas ocasiones, como está lo de la enfermedad, se hacen en línea. Nosotros podemos percibir todo ese mensaje que nos envían por medio de canciones, las letras de las canciones, por esa capacidad que nosotros podemos tener de manera auditiva, escuchando nomás. Después viene la comunicación visual, que se trata de mensajes que son percibidos gracias a la vista. Ejemplo de esto, los pintores.
hacen sus cuadros, los vemos y podemos interpretar de cierta manera lo que está viviendo el autor, lo que quiere expresar. Esta manera se me hace muy interesante, ya que no es necesariamente estar la persona ahí. Con el simple hecho de mirar, nosotros podemos dar ciertas interpretaciones o maneras diferentes de ver las cosas, como las esculturas. El que la hizo, pues el escultor que la hizo, pues para él puede significar muchas cosas, pero para uno que pues no sabe tanto de las esculturas, pues puede significar cualquier cosa, tiene diferentes pues contextos. La comunicación gustativa. Aquí es captada a través de nuestras papilas gustativas, a través de platos de comida. Podemos recordar en diferentes ocasiones cuando una comida pues es dulce, cuando es amargosa, enchilosa. Nosotros podemos recordar aquella situación especial en el momento que estuvimos, cuando no sabías que era dulce y sabía salado, a través de las papilas gustativas. Podemos hacer muchas cosas. Comunicación olfativa. Este se percibe por un olor peculiar, como en este caso sería el perfume. Recuerdo que un familiar que ya murió usaba un cierto perfume y en estas ocasiones, o en muchas ocasiones, que ya no está él, lo he alcanzado a oler pues a personas que van caminando, pues sí se recuerda ciertos recuerdos que tuvimos con él. Y pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. El arte es comunicación porque es el resultado de la interacción humana. La inteligencia interpersonal no es solo hablar y hacer gestos. Hay personas que manejan la comunicación como un verdadero arte, personas que con mucho carisma transmiten ideas, proyectos, sueños y retos. Algunas de estas personas tienen un don especial y parecen hipnotizar a multitudes de personas, pero esto no es normal. Por ello, todos tenemos la capacidad y la habilidad para poder aprender a comunicarnos y expresar nuestras ideas de una forma mucho más fascinante, atrayente y clara. El arte se aprende, pero es cuestión de que tú quieras aprenderlo. Un buen método que nos lleve al arte de la comunicación empieza con el respeto hacia tu oyente, ya sea un individuo o un auditorio. Eres una persona importante y él espera que se respete su punto de vista. Después sigue el impacto que consigas al querer dar tu información. Siempre debes de comenzar con algo sorpresivo o algo fuera de lo común. Eso hace que tu público tenga toda tu atención hacia tu idea o hacia ti. Comienza con las ventajas. Tu auditorio siempre estará atento si tu idea presenta algún beneficio. Después de tener la atención de tus oyentes, no distraigas o no desperdicies las energías con conversaciones inútiles. Haz preguntas para poder confirmar tu información o tus ideas que hayan quedado completamente claras. Al exponer tus ideas, hazlo de una forma segura, clara e intenta utilizar palabras que conecten y concreten con tus ideas. No todos tenemos la habilidad para poder expresarnos ni poder hablar frente al público. Un ejemplo sería yo, que a mí me cuesta muchísimo trabajo poder hablar, pero sin embargo hay otras personas que se les facilita y tienen la habilidad o el don de palabras. Ellos tienen la capacidad para poder comprender y poder generar de alguna manera o dejar su punto de vista claro sin necesidad como de poder repasar la información. Entonces, pues es comunicación, o el arte se considera comunicación porque es el resultado de las interacciones humanas. A mí me tocó el punto 4.5 que se basa en el proceso de la comunicación. El proceso de la comunicación se refiere cuando un emisor tiene contacto con un receptor
con el fin de comunicarle un mensaje. Emisor se refiere a la persona que está compartiendo el mensaje o quien es el que está hablando, y receptor es la persona que recibe el comunicado, el mensaje, como quieran decirlo ustedes. La codificación es la manera en la cual el receptor emplea su mensaje o la forma de cómo lo está transmitiendo. Ya podría ser algunas claves o ciertos diferentes lenguajes. El mensaje pues se refiere al contenido que contiene el texto o el comunicado a impartir hacia el emisor. El canal se refiere a los medios en los cuales podemos transmitir un mensaje, ya puede ser radio, el periódico, internet. Otro ejemplo puede ser la televisión, también cuenta como un canal. Los canales están divididos en canales verticales, descendentes. Son utilizados por jefes cuando deben dirigirse hacia uno o varios subordinados. Y la otra diferencia de canales antecedentes, que es inverso al anterior, o sea, se refiere cuando una comunidad quiere que sea hacia una persona. Un claro ejemplo podría ser como un vertical descendente, cuando el profesor nos quiere un ejemplo sobre, no sé, lo que va a venir en el examen. Y otro ejemplo podría ser cuando nos ponemos de acuerdo todos los del salón con el jefe de grupo. El jefe de grupo le comunica a cierto profesor alguna propuesta que tiene el salón. Otros canales horizontales que se utilizan por individuos al mismo nivel de jerarquía. O sea, entre nosotros mismos podría ser que comentamos ciertas ideas que tenemos entre el salón para un fin que todos tenemos el mismo interés. La decodificación es el proceso por el cual el receptor de la comunicación trata de entender el mensaje recibido. Es decir, no sé, Pepito me explicó X cosa y la decodificación es como yo lo entendí. O sea, a lo mejor él te intentó explicarme algo y yo lo entendí completamente diferente. Receptor es la persona hacia quien va dirigida el, el mensaje, ya que son de individuo o un grupo. La retroalimentación puede ser positiva o negativa, como ya mencionaba con la decodificación. Si tú no entiendes completamente bien el mensaje con el punto que tenía el emisor, la retroalimentación sería negativa, ya que tú no tuviste el mensaje que te era. Y si en todo caso fuera positiva es porque tú sí tuviste la decodificación correcta. El ruido es un factor que influye también en los mensajes, ya que mencionamos algunos ejemplos de canales como el radio y todo eso. Al haber ruido pues se distorsiona mucho el mensaje porque pues se te puede interrumpir o cualquier cosa. Comunicar es el contenido de la comunicación, aquello que queremos transmitir. Y cómo comunicar tiene que ver con el modo en que transmitimos la información, es decir, las cosas, ya que si el contenido es complicado, la manera en que comunicaremos puede ser decisiva a la hora de reducir el impacto de nuestro receptor. Aquí en comunicar tenemos presente quién es el destinatario de nuestra comunicación, cuándo comunicar, encontrar el momento más favorable para transmitir la comunicación, es decir, lo que tengamos que decir es muy importante, sobre todo en momentos de crisis. ¿Dónde comunicar? Tiene que ver con el sitio donde vamos a transmitir la información. Obviamente que la elección del lugar va a depender del receptor o receptores de nuestra comunicación. Como ya todos sabemos, la comunicación es consustancial al ser humano. Con esto quiero decir que la esencia de cada uno de nosotros es la comunicación. ¿Qué es un ser social? Las diversas funciones que tiene la comunicación son básicas para el desarrollo de la persona. Entre estas funciones tenemos la primera, que es la función de informar. Esta función consiste en la transmisión de información de una persona a otra. Esta función es básica en el ser humano, ya que se basa en informar y dar a conocer algunos hechos que otra persona no sabe, y mantienes comunicación con esa persona. La segunda función es la expresión. Nosotros hablamos con alguien la mayoría de las veces y hacemos notar alguna emoción, algún sentimiento o alguna necesidad o alguna opinión. El ejemplo
que se puede dar para entender este punto es cuando hablamos con una persona que simplemente es importante para nosotros, ya sea nosotros nos expresamos ya sea dando una sonrisa o un abrazo. Ahí transmitimos el afecto que le tenemos a esa persona, ya sea nuestra madre o alguna persona importante para nosotros. Así llevamos a cabo la función de lo que es el expresarse. Como tercer punto, tenemos la función persuasiva. Esta función consiste en expresar algo con el objetivo de inducir a alguna persona a hacer un cambio o actuar de una manera que nos beneficia o que beneficie a otra persona. Un ejemplo sería cuando un niño se le queda mirando fijamente a un dulce. Él mira fijamente a ese dulce con la finalidad de que sus padres se lo compren o se lo den. Ese sería un ejemplo de la función persuasiva. Respecto a la función de comando, este tiene como propósito se podría decir que este es similar al anterior, pero se diferencia en que la respuesta deseada está mucho más clara y mucho más específica. Por ende, la información y el carácter del mensaje son más concretos o específicos, en el sentido de que se espera que la acción o el comportamiento de una persona sea específicamente como nosotros queremos dar a entender. La función regular, o también se le puede llamar como función de controlar, es una combinación de las funciones de persuasión y la función de comando. Estas son más comunes o utilizadas dentro de equipos de trabajo, ya que pues hace necesaria una convivencia o una interacción sana entre ese grupo de personas para lograr ciertos objetivos planeados. El objetivo de esta función es regular el comportamiento utilizando instrucciones claras pero sutiles y estrategias de manejo de grupo que buscan persuadir o simplemente controlar esa estancia con ese grupo de personas, ya que se hace con la finalidad de cumplir algún objetivo. Después tenemos la función de integración. Esta función se basa en lo que es la aceptación, ya que a veces buscamos la aprobación de los demás o tal vez queremos ser reconocidos o ser identificados por un grupo de personas, pero lo que simplemente queremos es relacionarnos socialmente. Por último, está la función de evitar y arreglar malos entendidos. Obviamente, para comunicarnos tenemos que tener una conversación sana con alguna otra persona. Esta función es importante ya que tenemos que tener cuidado con lo que vamos a decir. Hay que pensar antes de hablar y no ser imprudentes cuando estamos hablando con una persona, ya que podemos herirla y a veces no lo hacemos intencionalmente y ahí es donde se forman los malos entendidos. Tenemos que evitar ese tipo de situaciones y si el daño ya está hecho, pues tenemos que saber cómo arreglarlo. Bueno, mi tema es el 4.7, que es la comunicación efectiva. Y en sí les voy a dar un pequeño resumen de cómo yo entiendo que trabaja la comunicación efectiva sobre las personas y la forma de comunicarnos entre nosotros. La calidad en sí de nuestra comunicación afecta siempre a nuestro entorno. Nos relaciona y define en sí nuestras pautas de seguridad y de confianza, así como es una efectividad para alcanzar objetivos con las demás personas, ya sea a donde queramos llegar o lo que queramos lograr. En sí nuestra
afectividad se ve puesta en el manifiesto de cada palabra y en cada escrito. Y siempre estamos comunicando. Es imposible no comunicar porque una persona, aunque esté en silencio y no utilice palabras verbales, siempre está comunicando, ya sea gestualmente o visual, no sé cómo explicarlo muy bien. Pero en sí, nuestro modelo mental nos hace que logremos como definir cada interacción. En sí, las emociones se vierten en la comunicación muy rutinariamente y en eso pues la clave de esta en sí en anticipar nuestras emociones y saber cómo canalizarlas al momento de comunicarnos. Y pues antes de responder debemos haber tenido como una escucha atenta y activa, ya sea interna en sí, o haber puesto mucha atención a lo que la otra persona estaba diciendo o a lo que tú estabas pensando para poder lograr comunicar algo. Y en sí, pues tampoco hay procesos que tengan que ser, bueno, en sí que son no verbales, muchos los llegamos a utilizar últimamente, se requiere de la escritura, ya sea en papel o en un correo electrónico. Ah, Esos se utilizan más para poder ser medidos y evaluados y asegurados en sí, para poder tener como un control mejor de esa comunicación. Y en establecimientos, de hecho se ve mucho en establecimientos educativos, en todos los institutos y de vez en cuando en hogares. Y en sí pues se debe de propiciarse una dinámica que nos relacione de manera afectiva y efectiva entre todos para tener una mejor comunicación. En sí, la comunicación efectiva, perdón, se caracteriza por transmitir el mensaje de una manera en la que cumpla con los objetivos que se esperan por el emisor hacia el receptor. Se caracteriza más que nada por ser una manera de resolver muchas veces los problemas, porque alguien ¿cómo se le dice? Interpreta mal el mensaje. Entonces, para la comunicación efectiva debe ser de una fácil comprensión, debe de decir objetivamente solo lo necesario que se debe de decir para que el mensaje sea explicado únicamente a lo mencionado, a lo que quieren llegar o al problema en sí. En sí, la comunicación efectiva y asertiva tienen en común o van de la mano de que deben ser utilizados con la inteligencia emocional para en sí poder tener como más elementos de la comunicación no verbal. Esto se puede decir, un ejemplo, el tono de voz, que ayuda mucho a dar o transmitir el mensaje al que quieren llegar y así no dificultarlo. La comunicación efectiva y eficaz más que nada se da, es necesaria para una comunicación más fácil y es el significado en sí de un logro de objetivos esperados en términos de calidad y satisfacción en el resultado del mensaje, o sea, que sea más fácil y menos complejo de comprender y poder llevarlo a cabo. En sí, pues es como conseguir los objetivos que quieres. El objetivo que tú transmites va a ser más fácil de cumplir y en sí, pues será con los efectos finales que esperabas. Y aquí pues se vuelve en sí un poquito al tema que yo había querido comunicar al inicio de es la efectiva y la comunicación afectiva. En sí, la afectiva se requiere para tener como énfasis más en lo emocional y cuando se requieren de ambas es cuando uno utiliza las emociones para en sí pues una comunicación efectiva, ya sea por ejemplo la comprensión de diferencias individuales y las técnicas de una comunicación asertiva. Y pues en sí el uso de la inteligencia emocional, eso nos ayuda mucho a tener como una facilidad al momento de comunicar y los diferentes modos en los que queremos dar